¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Todo bien a ti? Sí, ingeniero, sí se Bueno, escuchó. genial. ¿Qué tal? ¿Cómo ustedes, profesionales, estudiantes, egresados de distintas áreas? Como le dijo, mi nombre es, yo soy ingeniero Cipión, soy ingeniero de minas de la Universidad Nacional de San Agustín, con una especialización en el área de planeamiento mina y operación de mina. En esta oportunidad son dos webinars que vamos a realizar para tratar de capacitarlos el por qué hoy en día se está utilizando lo que vendría a ser Machine Learning y cuál es la importancia de utilizar Machine Learning en nuestros trabajos, en nuestras funciones. Tenemos varias empresas muy grandes como IBM, como Amazon, entre otras empresas, que brindan servicios de Machine Learning y brindan servicios de sus servidores, ¿no? Que hoy en día están utilizando. Pero somos conscientes de que no todas las empresas grandes, solamente las empresas grandes pueden pagar esos servicios, servidores prácticamente privados, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia que nosotros como profesionales, como ingenieros, estudiantes, entusiastas de Machine Learning, de la programación, podemos generar un valor agregado a lo que debería ser nuestra empresa? No necesitamos servidores potentes, computadoras potentes para generar un modelo de Machine Learning. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Hoy en día la inteligencia artificial está tomando mucho auge en lo que debería ser la implementación de nuevos modelos o nuevos algoritmos para generar lo que vendría a ser un valor agregado a nuestra empresa. En esta oportunidad, en este primer webinar, vamos a aplicar lo que vendría a ser el uso de Python en regresión lineal, pero no solo vamos a establecerlo con un solo método de desarrollo, ¿no? Vamos a utilizar tres métodos distintos y vamos a obtener valores similares y en dos métodos distintos obtenemos los mismos valores. Vamos a utilizar lo que vendría a ser álgebra lineal, vamos a utilizar lo que vendría a ser este, programación gradiente descendiente utilizando derivadas parciales y por último vamos a utilizar lo que vendría a ser lo último de Machine Learning, un modelo de regresión lineal. Entonces, el por qué vamos a utilizar estos tres modelos distintos, ¿no? Es más que todo para ustedes enseñarles que no solamente podemos tener una sola forma de trabajar, tenemos que utilizar distintas formas de trabajar. Entonces, para eso nos tenemos que ver la manera más óptima, la que más acomode a nuestra forma de pensar, a nuestro actuar y a lo que la empresa nos solicita. Entonces, para eso les vamos a enseñar el día de hoy tres modelos distintos. El día de mañana vamos a desarrollar un modelo de Machine Learning desde cero, con data obtenida aquí en Perú, para lo que debería ser concentración de gases. Entonces, este modelo que vamos a desarrollar el día de mañana va a ser aplicado para dos áreas distintas, el área de ingeniería ambiental y el área de ingeniería de minas, tanto para socavón, para medir la cantidad de gases que se puedan presentar dentro de nuestras labores subterráneas. El día de mañana va a ser un modelo muy interesante, muy didáctico para ustedes el día de mañana. Pero el día de hoy tenemos que establecer las bases de por qué necesitamos utilizar Machine Learning. Muchos de nosotros generalmente podríamos decir que no sé programar. Entonces, el día de hoy le vamos a demostrar que no se necesita ser un experto en programación para poder desarrollar y generar modelos de Machine Learning. Con esto quiero decirles que invitarlos a ustedes a que estudien, se sigan capacitando y en un tiempo considerable y las ganas que ustedes le tengan, pueden generar un valor agregado a su empresa. Entonces, nosotros durante nuestra carrera y nuestros estudios, tanto en secundaria como en universidad, ya hemos generado y hemos estudiado lo que es regresión lineal. Entonces, es un modelo muy simple. Podemos desarrollar modelos de regresión lineal incluso en Excel o a mano. Pero, ¿qué sucede cuando nuestro modelo de regresión lineal de una sola variable dependiente, que en vez de la variable y nuestra variable independiente, que es la x, tenemos bastantes variables dependientes que dependen o sea, tenemos distintas variables independientes y una sola variable dependiente. Entonces, no podemos desarrollar regresión lineal, ¿verdad? Porque el modelo es mucho más complejo. Utilizamos y nos vamos a lo que es la estadística, la econometría. Y lo último que vendría a ser la, el tema de estadística con el modelo de Monte Carlo, ¿no? Es un modelo muy antiguo y que hoy en día se está utilizando.
o Navy Bayes. Pero, ¿qué pasa cuando nuestros modelos de regresión lineal se convierten en un modelo de regresión lineal múltiple? Ahí las cosas se ponen un poco más complejas. Entonces, lo que nosotros tenemos que establecer es aplicar y utilizar modelos de Machine Learning mucho más avanzados, utilizando principios de gradiente descendente que el día de hoy les voy a enseñar, y que si es posible utilizar y aplicar para esto. Entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación así sencilla de lo que es regresión lineal. El modelo de regresión lineal es tan simple que muchos argumentan que no es digno de ser clasificado como Machine Learning. Obviamente, como les expliqué, podemos establecer y desarrollar y solucionar un modelo de regresión lineal simple a mano utilizando Solver o distintas herramientas estadísticas, ¿no? Este algoritmo es un método estadístico que nos permite resumir y estudiar las relaciones entre dos variables continuas cuantitativas. Entonces, al decir que son dos variables cuantitativas continuas, o dos variables continuas cuantitativas, podríamos establecer que tenemos la variable dependiente. Es decir, ¿qué es la variable dependiente? Es la variable que depende de otras. ¿Y cuál es en una función matemática la que depende de otras? La variable y. Porque depende de la variable x y de otros parámetros como su intercepto, en una regresión lineal simple. Entonces, si la variable y es mi variable dependiente, mi variable x sería mi variable independiente. Pero solamente este modelo de regresión lineal está establecido para dos variables cuantitativas y continuas, dos variables continuas cuantitativas. Pero ¿qué pasa cuando tenemos 10 variables continuas cuantitativas y adicional a eso tenemos 3 o 4 variables categóricas? ¿Qué es una variable cuantitativa? Es una variable o es un valor que puede ser medido, ¿no? Puede ser un entero, un decimal, y una variable categórica es una variable, en programación podemos decirle un string, o en palabras mucho más simples, debería ser una palabra. Entonces, ¿cómo puedo relacionar unas 4 variables categóricas con 10 variables continuas cuantitativas? Ya no puedo solucionar en regresión lineal. Entonces, ¿qué tengo que aplicar? Regresión lineal múltiple. Para regresión lineal múltiple, tenemos dos modelos, el modelo de Rich y el lazo. Entonces, yo cuando tengo tantos modelos en mano, yo tengo que utilizarlos todos porque cada modelo tiene sus ventajas y desventajas entre otros. Y depende mucho de quién. Depende de la data. Entonces, el mundo de Machine Learning es dependiente de la data. En otras palabras, de los datos, de la base de datos que tenemos como empresa. Hoy en día, la cantidad de datos o de información de datos obtenida en los 2 últimos años es equivalente a los últimos 75 años de historia de la informática. ¿Eso qué nos quiere decir? Que en estos 2 últimos años hemos obtenido mucha más información que los últimos 75 años. Eso dice mucho. ¿Por qué? Porque en base a esa base de datos obtenida, nosotros podemos generar modelos predictivos, modelos de clasificación y clustering jerárquicos. Ahora ustedes me dirán, ¿yo para qué quiero predecir? Imagínense, vamos a hacer por ejemplo en mina. Estamos trabajando y de repente un camión en el tajo, dentro del tajo, se malogra en plena rampa. Las rampas, los que son ingenieros de minas, sabrán que son muy anchas, entonces podemos utilizar una sola vía. Pero es solucionable, podemos cargar el camión con un equipo y lo podemos llevar al mantenimiento, normal. Pero ¿qué pasa si estoy moviendo mi pala de un punto a otro punto y se malogra en plena rampa? El tiempo que la empresa va a perder en términos de costo es demasiado. Y ahí es donde viene el mundo del Machine Learning, que nos permite determinar con exactitud a un 80-90% el día en base a ciertas características que ese equipo se va a malograr.
Entonces, en base a mi base de datos, yo ya podría decir que mi equipo se puede malograr, no sé, si me ocurre de aquí 5 días. Entonces yo ya preveo y terminando el cuarto día puedo mandarlo a mantenimiento preventivo. Y en términos de costo, la empresa ha tomado acciones. El área de planeamiento ya tiene otras opciones para barajar y qué establecer en ese momento. Ese es el área de minería, un ejemplo sencillo. Pero si nos podemos hablar nosotros, no sé, en el área de medio ambiente, si estamos o queremos establecer la cantidad de consumo de emisión de CO2 en un determinado punto, donde existe una zona de bastante de población. Entonces, la cantidad mínima permisible me permite establecer que en esa zona yo ya no puedo establecer esa cantidad de vehículos que puedan transitar en ciertas horas porque va a ser contaminante para las personas. Otro ejemplo en ingeniería civil. ¿Qué pasa si yo puedo predecir cuándo va a ser, o cuál va a ser la resistencia del concreto? Así como estos 3 ejemplos sencillos, existen muchos ejemplos en los cuales yo puedo establecer modelos de predicción. Durante el día de mañana vamos a establecer un modelo muy bonito en el cual ustedes van a poder establecer y conocer cómo se utiliza un modelo de Machine Learning muy avanzado y modificando distintas cosas. Entonces ya les expliqué lo que es un modelo de regresión lineal que casi la mayoría conocen. Y esta es la fórmula común y corriente, es la fórmula más simple que podemos establecer, donde la y es la variable dependiente, como les comenté, depende de quién, de la variable x, y depende de mi valor y mi constante, que debería ser el intercepto. Entonces, ¿para qué nosotros utilizamos el modelo de regresión lineal? El modelo de regresión lineal nos permite conocer y minimizar los errores. En este punto, por ejemplo, nos damos cuenta que la línea, esa pendiente, es la pendiente donde la sumatoria de cada uno de los puntos en términos de error es el mínimo. Palabras muy complejas para algo tan sencillo. Entonces, nosotros tenemos, después de esta diapositiva, voy a presentarles un video donde hablamos de lo que es la función de pérdida. Para aplicar Machine Learning, necesito saber matemática avanzada, como por ejemplo derivadas parciales en este caso, o derivadas de la gradiente descendiente, donde utilizamos modelos mucho más complejos en matemática. El día de mañana les voy a explicar que simplemente necesitamos saber conceptos básicos de matemáticas, conceptos intermedios de estadística y de álgebra lineal para poder generar modelos de Machine Learning. Ahora ustedes me podrán decir, yo no sé matemáticas, estadísticas soy muy malo, y álgebra lineal lo he tocado hace muchos años. ¿Necesito volver a estudiarlo? Sería muy bueno repasarlo. Pero eso no me va a impedir a mí poder generar mi modelo de Machine Learning. El día de mañana vamos a ver eso. Y el día de hoy vamos a establecer algunos pequeños parámetros o conceptos de álgebra lineal que se utilizan para generar el modelo de regresión lineal simple. Entonces, la primera fórmula en la parte E vendría a ser mi ecuación de error cuadrático medio. Para un repaso así sencillo de matemática, ¿no? Es la sumatoria de la diferencia entre el valor real y la sumatoria de los valores promedio. ¿Y por qué lo elevo al cuadrado? Porque al tener una sumatoria y una resta de esos dos puntos, puede que exista un valor negativo. Pero yo, ¿cómo convierto ese valor negativo en un valor positivo? Elevándolo al cuadrado. Genial. Entonces, ya tengo una fórmula sencilla. Esta fórmula que está aquí en la parte de arriba, tenemos en la parte de abajo que dice sustituyendo en el valor y'. Simplemente estamos sustituyendo esta ecuación que está aquí, este y ax más b, en la ecuación de abajo. Sencillo. En el siguiente cuadro, donde ven esta parte de aquí, estamos utilizando derivadas parciales. Entonces, en ingeniería nosotros hemos estudiado lo que son derivadas parciales. Entonces, una derivada parcial es una derivada en base a una variable. En este caso estamos derivando una derivada parcial con respecto a m. ¿Y qué es m? La pendiente. Y la derivada parcial de c con respecto
a mi constante que vendría a ser mi intercepto. Si se dan cuenta, en esta fórmula que ven acá, dm, que es igual a menos 2 sobre n, y la sumatoria de x por y menos y promedio, que podemos decir, vamos a utilizar esta fórmula de esta derivada para poder hallar nuestros valores que queremos. Posteriormente, después de estas explicaciones de este video, vamos a programar estas tres partes. Y igualmente la derivada con respecto a DC. Ahora, el descenso del gradiente, el gradiente descendente que le vamos a decir nosotros, difiere del modelo estadístico normal del modelo de regresión lineal. ¿Por qué? Porque ahí aplicamos un concepto nuevo que debería ser el learning rate. El learning rate en español debería ser el rango de aprendizaje, ¿no? Entonces, este learning rate es muy importante para nuestra gradiente descendente. Y como se darán cuenta, Machine Learning no solo se basa en modelos predictivos y clasificación, va mucho más allá, que vendría a ser Deep Learning, redes neuronales. Y uno dice, Deep Learning es muy complejo. En ciertos puntos sí, porque es una nueva rama que está teniendo un auge mucho más grande, donde podríamos decir interpretación de imágenes, predicción de imágenes, y entre otros importantes. Entonces, en este tenemos una simulación donde tenemos de cómo M y C varían y cómo la línea de nuestra pendiente se va acomodando hasta llegar a un punto donde la pendiente ya no puede ser mayor y donde los errores medios cuadráticos son mínimos. Listo. Es nuestra pequeña presentación. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a presentarles un pequeño video sencillo porque vamos a hacer lo que vinimos a hacer el día de hoy, ¿no? La programación. Entonces, ya hemos explicado lo que vendría a ser la regresión lineal. Entonces, una vez que tenemos la regresión lineal, en base a matriciales, en base a vectores, tenemos que establecer los mínimos cuadrados, que vendría a ser este. Entonces, la pendiente va a ser una derivada. La derivada nos da la pendiente de una ecuación. Entonces, nosotros tenemos un problema. Si la pendiente de una función y una predicción sería tan sencilla como establecer un modelo lineal simple, el mundo de Machine Learning sería muy sencillo. Pues no, tenemos infinidad de modelos mucho más complejos y es donde ahí nosotros tenemos bastantes errores. Nuestras ecuaciones, a manera que nuestro error va disminuyendo y variándose, también nos solicita generar una función de coste, donde nuestra función de coste vendría a ser la reducción simple del valor cuadrático medio. Y es una simple función. Entonces, esta simple función vamos a establecerlos en un, no sé si me ocurre ahorita, en un cuadro, en una función, como esta función convexa. Esta función convexa vendría a ser como un error cuadrático. Entonces, lo que queremos establecer es nuestro error mínimo local, un punto mínimo, que es la gradiente descendente. Ese es nuestro punto mínimo. Entonces, tenemos otra función que vendría a ser nuestra función cóncava. Ahora, la función cóncava vendría a ser no más que otra cosa que la negativa de nuestra función convexa, ¿verdad? Es como si fuera la convexa menos 1, o 1 menos la convexa. Entonces, no hablemos de la función cóncava. Agarramos esto y lo botamos. Genial. Entonces, pero tenemos modelos donde la gradiente descendente no simplemente es un mínimo local, como debería ser en este aspecto. En este punto tenemos nuestro mínimo local. Pero nuestro mínimo local vendría a ser distinto. Esa es una función no convexa. Y es lo bonito de Machine Learning porque nos presenta modelos distintos, donde no solamente es una función convexa, sino es una función no convexa de no solo 3D, sino nos presenta una función convexa donde nuestro mínimo local es distinto y está en distintos puntos. Ahí tenemos un problema. ¿Cómo encontramos esos mínimos? Ese mínimo local. Para eso nosotros vamos a derivar la función. Cuando derivamos la función, establecemos y hallamos lo que vendría a ser la pendiente de una función en un punto mínimo. Qué bonito. Entonces, cuando ya tenemos la derivada parcial, la igualamos a 0. ¿Para qué nos la vamos a igualar a 0? Esta derivada parcial. Para poder hallar el punto mínimo local de nuestra variable y nuestra función convexa. Entonces, si tenemos una función convexa simple en un punto mínimo y tenemos dos puntos en una función no convexa,
tenemos una infinidad de problemas. Entonces, ahí es donde no sabemos qué hacer. Para eso viene lo que debería ser la gradiente descendente. Tenemos puntos de inflexión, puntos máximos y puntos en una silla. Problema. Entonces, ¿cómo buscamos la solución? Cansados. Buscamos en un modelo de regresión lineal simple donde hallamos nuestros mínimos cuadrados con álgebra lineal, hallando el mínimo cuadrático medio en una función convexa. Entonces, una vez que tenemos este error cuadrático medio, podemos establecer distintos modelos de Machine Learning. Y estos modelos de Machine Learning nos van a poder servir para predecir. Ahora, son muchas palabras, mucha teoría para algo muy sencillo. Vamos a imaginarnos que estamos en un punto de 3D. En 3D. Imaginemos que estamos de campo, nos vamos se me ocurre, de un lugar donde existen bastantes llanuras, bastantes cerros, y nuestra función es llegar al punto más bajo. El punto más bajo vendría a ser considerado como nuestra gradiente descendente. Entonces, imaginamos un punto que estamos en un lugar así como ven en la imagen, y nos situamos en cualquier punto. Y queremos llegar al punto más bajo. Para llegar nosotros a ese punto más bajo, vamos a ciegas, en primer lugar, porque no sabemos nuestro lugar. Y matemáticamente nuestro cerebro no hacemos cálculos matemáticos, sino simplemente vemos el lugar donde nuestra pendiente sea mayor, no sea la más mínima. Y aún así, en base a esa pendiente y a la posición actual en la cual nos encontramos nosotros, nos dirigimos a ese punto más bajo. Y repetimos porque llegar a ese punto más bajo no es simple y no es en un solo punto. Entonces tenemos que seguir y seguir y seguir hasta llegar a la convergencia. Ese es el descenso de gradiente. Llegar al punto más abajo. Entonces, este video nos explica así a simple vista que la gradiente descendente y nuestra variable en este punto de 3D es llegar al punto más bajo. Si nosotros nos establecemos en un punto de 2 dimensiones con un error en el eje Z, nos podemos situar en cualquiera de los puntos. Si me ocurre ubicarnos en el punto de aquí. Si nosotros visualizamos desde la parte de arriba, nosotros agarraríamos y nos dirigimos al punto mínimo global, que es nuestra gradiente descendente. Y al derivar esas dos funciones, nosotros vamos a tener dos tipos de vectores, la dirección. Pero nuestra dirección vendría a ser positiva. Lo que nosotros queremos establecer es ir abajo, no arriba. Entonces lo que tenemos que hacer es, en base a ese error, en base a cada uno de los puntos, establecer una función negativa. Es como si estuviéramos con una brújula y nos dirigimos a un punto. Entonces, con este punto que va en base matemáticamente hacia arriba, nosotros tenemos que establecer una función que nos dirija hacia la parte de abajo para poder hallar nuestra gradiente descendente. Vamos a adelantar este video para que vean esta es la función, en el cual nosotros establecemos que en base a este punto negativo del alfa y la diferencia de nuestra conversión de la función, vamos a adicionarle lo que vendría a ser el alfa, que vendría a ser nuestro learning rate. Es lo que le dije hace un momento, nuestro rango de aprendizaje. Entonces, si nosotros nos citamos acá el learning rate en base de 0.001 hasta 1, y nos situamos en el punto en el cual nos sentamos aquí, lo que podemos establecer es que tenemos que hallar la ruta más óptima hasta el mínimo global, variando nuestro learning rate. Entonces, si nuestro learning rate vendría a ser muy grande, entonces lo que establece direcciones y trayectorias distintas. En un learning rate de 0.01, llegamos hasta nuestro mínimo global. En ese mínimo global funciona muy bien, con un learning rate de 0.1. Pero ¿qué pasa si nosotros modificamos nuestro learning rate a 0.01? Entonces, si se dan cuenta, la velocidad con la cual la función va funcionando es mucho más lenta. Al tener un learning rate mucho más pequeño, el costo computacional es distinto. Pero si variamos el learning rate, se dan cuenta cómo la función empieza a buscar y no encuentra un punto. ¿Por qué? Porque nuestro rango de aprendizaje es mucho más grande. Ahora diría, qué raro, entonces si nuestro learning rate es mucho más grande, debería de aprender mejor. En este caso, en la gradiente descendente, es al revés.
Entonces, si nosotros establecemos con distintos modelos de aprendizaje, tanto como SGD, el momento, TENAR, ADARA, que son distintos modelos, podemos determinar su gradiente descendente. Pues una vez que nosotros ya establecimos los conceptos básicos de lo que vendría a ser la gradiente descendente, de lo que vendría a ser la regresión lineal, vamos a lo más importante que vendría a ser la programación. Para esta oportunidad vamos a utilizar lo que vendría a ser un IDE que vendría a ser Spyder. Ahora ustedes me dirán mientras va cargando el programa, ¿por qué nosotros tenemos que utilizar Python? ¿Por qué no puedo utilizar R? ¿Por qué no puedo utilizar Java, C++, MATLAB, que están dentro del mundo de Machine Learning? Python es un lenguaje de programación de código abierto. Es decir, que muchos entusiastas y profesionales que desarrollan Python están apoyando al mundo de la programación en Python para poder generar librerías. Y uno dice, ¿qué es una librería? Una librería es un conjunto de información dada en una programación que nos ayuda a nosotros para hacer una programación mucho más sencilla. Para esto, para el modelo de Machine Learning utilizamos distintas librerías. En este modelo, en este punto, tenemos tres tipos en Python para realizar Machine Learning. Tenemos el IDE, que vendría a ser Spyder, el otro que vendría a ser Jupyter Notebook y Google Colab. Entonces, Google Colab es igual que Jupyter Notebook. Pero lo que nos tiene que decir que Google Colab se necesita internet, la desventaja. Ahora, aunque todos estamos conectados a internet, pero imagínense que usted está en el trabajo, su conexión a internet no es buena. No podemos programar. La ventaja de Google Colab es que no necesito instalar ningún programa, porque simplemente se ejecuta como si estuviera abriendo un navegador. Jupyter Notebook es igual la misma interfaz que Google Colab, pero tengo que instalar ventajas. Si estoy familiarizado con Google Colab, entonces puedo programar simplemente con Jupyter Notebook. Spyder. ¿Por qué hemos decidido Spyder? Porque a mi parecer Spyder es mucho más intuitivo, tengo que instalar el programa, pero la manera que van a desarrollar sus modelos está más orientado a Python. Entonces, para mí, en mi parecer, es mucho más sencillo. Ahora, el código de programación en Spyder lo puedo trasladar a Jupyter Notebook y a Google Colab. Así es. Entonces, no necesito saber. Un IDE simplemente es una forma de presentación y una interfaz para mi programación en Python para poder generar un tipo de programación, ya sea modelos de Machine Learning. Entonces, hace un momento yo les hablé de lo que vendría a ser librerías. En este punto, no todos generalmente, vamos a suponer que ninguno de ustedes sabe programación. Entonces, para eso nosotros vamos a generar una librería que vendría a ser NumPy. NumPy vendría a ser una librería que nos permite establecer o realizar funciones, tanto como estadísticas en algún punto, matemáticas, y tenemos otra librería que debe ser Pandas. Pandas me permiten introducir casi algunas funciones que tengo dentro de NumPy, pero también me permite trabajar dentro de una base de datos. La otra librería vendría a ser Matplotlib, que va a establecer directamente a lo que vendría a ser las gráficas. Pero no solo Matplotlib grafica, también grafica lo que es SIBO. Dentro del mundo de Machine Learning existe una librería muy importante, que es sklearn, que vendría a ser scikit-learn. Eso vamos a verlo al final de este pequeño webinar. Entonces vamos a programar. Entonces, ¿cómo voy a importar una librería en Python? Ponemos import numpy as np. ¿Por qué np? ¿Qué significa as? En inglés es como co. Entonces voy a importar numpy como np. O sea, voy a simplificar las veces que yo llame una función de NumPy, en vez de poner NumPy a cada rato, simplemente pongo NP. Ahora, ¿puedo poner NP siempre? Tú le puedes poner tu nombre si deseas. Entonces, cada vez que tú quieras llamar la función o la librería NumPy, si le pones, por ejemplo, aquí Jorge, tú pondrías Jorge punto y lo que vas a desarrollar.
Pero comúnmente, en el mundo de la programación, ya siempre le llaman NP. Entonces no hay ningún problema, ¿no? Entonces ponemos NumPy hasta NP. Ahora vamos a llamar otra librería. Import pandas más PD. Entonces, PD es lo mismo. Es un nombre abreviado para llamar la función de pandas. Ahora vamos a llamar otra librería. Import matplotlib.pyplot as plt. Es lo mismo. Entonces, el día de hoy le vamos a enseñar un poco de cómo funciona esta interfaz de Spider, ¿no? Entonces, Spider, acá tenemos, por ejemplo, Spider. En la parte file es como cualquier programa, ¿no? Que puedes abrir un archivo con new file, es hacer un nuevo archivo. Open, abrimos un archivo en Python. Open last close, es lo último que hemos cerrado. Para similar, tenemos de save, save all, save as, save copy as, entre otras funciones. Es lo sencillo que encuentras en cualquier programa. Editar, algunas pequeñas cosas que puede editar, search, buscar algún tipo de palabras. Entonces, lo que yo tengo que hacer, ¿qué hago cuando yo ya escribo mis librerías y cómo las ejecuto? Podemos seleccionar con el cursor del mouse hasta donde yo quiera y puedo apretar la tecla Control Enter. Entonces, si dan cuenta acá, me dice Run Cell, lo que yo estoy estableciendo. Pero, ¿nos hemos equivocado en algo? ¿O se nos ha pasado algo? Cuando tú vas a generar algún tipo de programa, tienes que guardarlo en algún punto, ¿verdad? No puedes guardarlo en cualquier lugar o en donde se guarde por defecto. Entonces, para eso nosotros vamos aquí, en la parte de aquí arriba donde ven el mouse, esa pequeña librería dice Browse a Working Directory, abrimos esto. Entonces, nosotros nos vamos a dirigir donde queramos, ¿en qué carpeta? ¿Ya? Entonces, vamos a abrir la carpeta de práctica Python y vamos a regresión lineal. Ahí nosotros lo grabamos. Lo ponemos. Entonces, ya he guardado, ya he direccionado mi archivo a una carpeta. Ahora yo quiero grabarlo. Entonces vamos acá a File, vamos a Save As y lo grabamos como lo que quiero. Vamos a donde está ubicado, a regresión lineal simple. Y vamos a grabar. Vamos a poner mi primer programa. Listo. Ponemos guardar. ¿Se guardó? Entonces, una vez que lo he guardado, lo que tengo que hacer es cada programa, o sea, cada línea de código que yo ejecute tiene que estar grabado o guardado dentro de ese pequeño archivo que he grabado. Entonces, para eso yo ejecuto la tecla F5. Ya está. Entonces, todo lo que yo he generado, o mis códigos que he programado, ya se grabaron en ese archivo que he generado. Listo. Entonces, ¿se acuerdan cuando fuimos a la variable de aquí? Entonces, ahora vamos, ya el programa ya está direccionado. Entonces, vamos aquí, en esta parte de que ven acá, donde dice Files, y se abre automáticamente todos los archivos que están dentro de esa carpeta. Ahí están los archivos en Python, que es la extensión PI, y también lo que vendría a ser nuestras bases de datos. Como les comenté, Pandas nos permite a nosotros establecer, llamar una base de datos. Para eso vamos a llamar esa base de datos. Vamos a llamarle datos, es igual a pd.read-csv. Abrimos paréntesis, y es muy importante que abrimos comillas y escribamos exactamente cómo se encuentra ese archivo. En este caso nosotros vamos a jalar lo que vendría a ser nuestro archivo CSV, que vendría a ser webinar Python, que ya le he grabado de ese nombre. Entonces escribimos como se encuentra ahí, con espacios de la misma manera. .csv. Entonces yo quiero ejecutar eso, quiero llamarlo. Aprieto la tecla F9. Listo. Entonces, si dan cuenta acá en la parte de abajo dice in, entre corchetes 3, datos, es lo mismo que he ejecutado. Vamos a ver el Explorer y se abre mi base de datos. Hago clic aquí y se abre mi información de Excel en Python. Entonces, yo puedo abrir. Esa es la ventaja que me gusta a mí, Spider, porque me permite visualizar de manera interactiva y en cualquier momento toda mi base de datos, que en Jupyter Notebook y en Google Colab me permiten hacer solamente la cantidad de información que yo le ponga. No me permite visualizarlo como tengo aquí. Y puedo visualizar en cualquier momento. Obviamente hay algunas pequeñas librerías que se están asemejando a Excel para poder visualizarlas, pero tienes que modificar a cada rato, ¿no? Y es lo que no quiero.
Entonces, con Spider me permite visualizarlo en cualquier cosa. Bien, una vez que lo tengo visualizado, yo tengo dos cosas. Para regresión lineal simple, tengo dos variables. La variable X, que es mi variable independiente, y mi variable Y, que es variable dependiente. Genial. Pero para mi modelo de Machine Learning, y entre otras cosas, yo tengo que separar esta base de datos. Ahora, Machine Learning simplemente sirve de predecir. Existen dos ramas o tres ramas que están interrelacionadas entre sí. Lo que es el Data Science, que en otras cosas debería ser el análisis de datos, que está muy relacionada con el Machine Learning, porque a mí me permite estudiar la data o la base de datos que me están entregando. No simplemente es utilizar vaciar la base de datos a mi modelo de Machine Learning, predecirlo y listo. Eso me demora 10 minutos. Eso cualquiera lo podría hacer. Pero yo tengo que hacer un estudio previo de mi base de datos. Ver qué variables me están importando o me están generando una relación directa y me aportan un valor prioritario a mi modelo. Porque no toda la información que tenga dentro de mi base de datos me va a servir. Generalmente puedo tener una base de datos de 1 millón de filas con 10 columnas y realizando un análisis de datos puede que termine con 1 millón de filas y en vez de 10 columnas termine con 4. Mi modelo es mucho más simple, pero me va a generar un valor para poder predecir con mayor exactitud mi modelo. Entonces, una vez que tengo esto, vamos a realizar una pequeña parte de estadística, ¿no? Entonces, ¿qué es estadística? Ponemos datos, porque es el nombre que yo le he llamado, punto describe. Entonces, ¿qué me dice eso? Como es un nombre dice, no, describe me sirve para describir. Entonces, me sitúo con la letra F9 y me bota la siguiente información, en la parte de aquí abajo. ¿Se me da? Nos dice out en la parte de rojo. Ahí, ¿qué estadística me está botando? ¿Cuántos números tengo? Count, que es la cantidad de líneas o filas que tengo 700. El promedio, el min, que de toda mi base de datos es 54.98 y en el Y 49. La desviación estándar, que es 134. El mínimo, que es 0. El primer cuartil que vendría a ser el cuartil 25, que vendría a ser 25. El 50, que vendría a ser mi median, 49. Y el cuartil 75, que vendría a ser simplemente 75. En este caso, uno diría, ¿no? El 25 con 25, 50 con 50, 75 con 75 en el X, casualidad. Pero si nos vamos a Y, los variables varían. Y no es variable nuestro punto máximo. Les voy a explicar y les voy a dar una información de lo que vendría a ser los outliers. ¿Qué es un outlier? Vendría a ser un valor atípico. Un valor atípico es un valor que está fuera de lo normal. Imaginémonos que tengo una base de datos de un gimnasio y tengo todos los pesos de todos los que están inscritos en el gimnasio, que varía desde 50 kilos hasta 110 kilos. Entonces el promedio, yo voy a encontrar siempre personas que van a pesar entre 50 y 110. Pero si yo estoy estudiando mi base de datos y encuentro uno de 500, por simple lógica, yo digo, necesito una persona que pese 500 kilos. Exista. Entonces, ese punto vendría a ser para mí un valor atípico o un outlier. Y cuando hacemos un análisis de datos, yo tengo que interpretar qué hacer con ese outlier. Lo elimino. Ese outlier es resultado de una mala toma de datos. En este caso, en el gimnasio, es obviamente una mala toma de datos. Pero en otros casos de N situaciones en N empresas, puede que exista un valor real, pero que sea típico. Entonces tengo que tenerlo presente ahí. Pero para eso, para el mundo de Machine Learning, no es simplemente saber programar, sino conocer el área de lo que estoy programando. Entonces, eso me va a ayudar a mí para poder interpretar la data y poder conocer que los valores que tengo de mi base de datos realmente son los que yo puedo trabajar con ellos. Entonces, una vez que tengo ya la época describe, yo voy a generar un histograma. Un histograma que me permite a mí establecer cómo se presenta la distribución de la frecuencia de cada uno de mis datos.
Entonces, yo ya grafico un histograma. Ahora, ¿cómo visualizo un histograma? Histograma. Vamos en la parte donde dice plot y simplemente ahí visualizo un histograma. Pero yo no quiero verlo más grande, no puedo. Entonces, vamos a visualizarlo más grande. Entonces, ahí tengo mi histograma. El histograma está feo. Si imagínate, en tu empresa te dicen, Jorge, quiero que presentes una gráfica de histogramas de la base de datos X. Tú le presentes así. Mejor lo puedo hacer en Excel. Entonces, no es lógico. Entonces, a manera que se va a ver de mañana en el webinar, vamos a ver cómo podemos modificar y hacerlo de una manera amigable, modificar el histograma y que pueda ser entendido. Por ejemplo, en este pequeño histograma de la variable X, tengo aquí un punto en la parte de aquí, que es un valor atípico. Entonces no lo puedo visualizar. No lo puedo visualizar ahorita. Entonces vamos a hacer algo para poder visualizarlo. Vamos a poner pdt.rc params. Y con ese siguiente comando, ¿no? Figure.fixsize. Esto me va a permitir a mí modificar un poco mi gráfica. Vamos a ponerlo en variables de 16. Está botando error. Ah, ya, nes.net. Es con coma. Entonces, lo ejecutamos y listo. Entonces vamos a generar un histograma otra vez. Entonces, si se dan cuenta, en este archivo que hemos abierto, en este gráfico, se dan cuenta que ya me aparece este pequeño valor, un medio azulcito, en la parte de aquí, que en el gráfico anterior no me permitía visualizar. No me permitía. ¿Se dan cuenta? No podía. Entonces, eso nos permite a nosotros establecer que en histograma tengo un valor atípico. Un valor que está en ese rango de esa información. Entonces, lo que tenemos que hacer para antes de desarrollar mi modelo es eliminar ese valor. Entonces, para eso nos ponemos datos.drop. Pero vamos a imaginar que no es eliminarlo por eliminarlo. Tengo que visualizarlo. Tengo que ver qué valores. Entonces, para eso, ponemos el siguiente comando, datos.argmax. Entonces, este valor que vamos a poner dentro de mi argmax, datos de quién, del X, ¿no? Vamos a nosotros poder establecer qué valor es minúscula. Tenemos que escribir como está dentro de mi base de datos. Y me dice que está en la línea 213, ¿verdad? Entonces, nos visualizamos aquí y buscamos, este es el índice, entonces de 0. Ahora, ¿por qué 0? Porque en Python siempre empieza en 0, no empieza en 1. Entonces tenemos que ver que si tengo mi lista de índices, siempre va a empezar en 0. Entonces buscamos el 213. Buscamos el 213 y ¡pum! Le encontramos. Mi valor es de 3530. Y me dicen NaN. ¿Qué significa este NaN? Este NaN me significa que no hay ningún valor dentro de la variable y. Es decir, está en blanco. Si lo abrimos en nuestro Excel, vamos a encontrar que esa línea no tiene ningún valor, está en 0. Entonces, lo que tengo que hacer es eliminar eso, porque no puedo trabajar en una base de datos con un valor vacío. ¿Qué técnicas puedo utilizar? Puedo utilizar un promedio, la media, la mediana. Ahora, el por qué tengo que eliminar un valor atípico. De cómo me doy cuenta, cómo varía este valor atípico. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que
dentro de la mediana, un valor atípico, o sea, dentro del promedio, el valor atípico sí influye, porque puedo tener un valor de 1.000.000 y valores de 1 al 10, y si hago la media, el promedio, el millón va a influir dentro de mi promedio. Pero si utilizo la mediana, ahí sí no va a influir. Entonces es un pequeño detalle que le digo. Entonces lo que tengo que hacer ahorita es eliminar eso. ¿Ya? Entonces, para yo eliminar esta variable o este punto que yo quiero establecer, ponemos lo siguiente. Datos es igual, lo que vamos a poner, datos.drop na. Entonces eso me sirve para eliminar. Antes de que yo ejecute este comando con el F9, si das cuenta acá en donde dice 6, tenemos 700 líneas. Y cuando yo borre la información, vamos a ver a cuánto varía. Automáticamente cambió a 699. Entonces, yo vuelvo a abrir mi archivo. Es lo bonito de Spyder que me permite visualizar el momento que yo quiera. Voy al 213 para ver si lo he eliminado. Entonces, yo me doy cuenta que del 212 se va al 214. Ya no está el 213. Pero yo no puedo trabajar con un índice así. Imagínense que voy a eliminar 30 valores atípicos. Entonces mi índice va a estar con esos valores de índice no correlacionados. Entonces para eso vamos a resetar el índice. Datos es igual a datos. Todo tiene que estar de acuerdo con como tú lo escribas. Si está con mayúscula, con mayúscula. Punto reset, subbien, index. Y dentro de eso vamos a ponerle la función drop igual a true. Entonces, ya tengo 699 igual, pero yo al abrir y me direcciono al 213, me doy cuenta que ya aparece el 213. Es decir, ya he organizado mi índice. Entonces, ¿se dan cuenta acá? Ya tengo el 213. Listo, ya tengo un índice. Pero no quiero graficar y quiero visualizar cómo está mi información. Porque usamos el PLT. PLT.scatter. PLT.scatter me permite a mí establecer puntos. Entonces pongo datos que quiero graficar en la variable X, voy a poner la X, y dentro de mi variable Y vamos a poner, en comillas, Y. Ahora, ¿por qué entre comillas? Porque estoy llamando dentro de mi base de datos que está aquí, que se llama en X minúscula. Si fuera mayúscula, tendría que poner aquí entre corchetes mayúscula. Si se llama en este aspecto peso, aquí en X tengo que poner peso. El nombre que yo quiera graficar dentro de mi variable X tiene que estar de la misma forma que está escrito. En mayúsculas, en minúsculas o con números. Entonces, una vez que yo tengo, lo grafico. Ya me graficó. Vamos a plot, igual. Tenemos un map. Entonces, ahí tengo mi gráfica. Entonces, en esta gráfica yo veo cómo se direccionan los puntos. Y si se dan cuenta, tiene una regresión lineal. Es linealmente dependiente la variable Y de la variable X. Tiene una relación lineal directa. Entonces, para este caso es mucho más sencillo porque nos vamos a poder determinar la pendiente y en los valores del intercepto y posteriormente predecir los valores que yo voy a poner allá. Entonces, una vez que tengo ya todos estos valores, vamos a separarlos. Para esto vamos a utilizar nuestra variable, un comando que se llama iloc. Vamos a llamar a la variable X mayúscula. Datos.iloc. Lo abrimos. Y vamos a jalar con 2 puntos porque todas las filas, pero como le dije, Python empieza desde 0. La X está en la 0. Punto values. Y para la variable Y es igual a datos.iloc. Abrimos corchetes, todas las filas y la primera columna, punto value. Entonces, yo quiero leer estas dos celdas de información, de programación. Ya las he ejecutado con F9 y vamos a Valor Explorer y ya me aparece la X y la Y. En la X tengo prácticamente solamente he extraído de mi base de datos principal la variable X. Y solamente, ¿por qué he puesto punto value? Porque solamente estoy jalando los valores. Ya no estoy jalando la parte de la columna X minúscula que era, ¿no? Aquí me aparece 0, porque simplemente he jalado los valores. Si aquí en la columna decía peso, aquí igual me aparecía 0, porque solamente he jalado los valores dentro de mi celda.
Y de la misma manera en Y. He jalado solamente los valores de la Y. Ya, una vez que tengo esto, lo que vamos a desarrollar vendría a ser en forma matricial, ¿no? Ahora vamos a utilizar álgebra lineal. Usaremos álgebra lineal. Ponemos asterisco, que nos permite escribir todo lo que nosotros queramos, y por más que ejecutemos toda la línea, no se va a ejecutar dentro de mi programación. Entonces podemos escribir acá, ahora ejecutamos o desarrollamos álgebra lineal. Para álgebra lineal, cuando lo que vamos a estudiar álgebra lineal, y hemos utilizado el modelo el método de Gauss-Jordan, que me permite establecer un modelo de n por n, y simplemente utilizando con la variable de identidad la transpuesta y adicional a eso el determinante, podemos establecer cuáles eran los coeficientes dentro de mi variable dependiente, dentro de mis variables independientes, para poder hallar el valor de mi variable independiente. Entonces, utilizaríamos Gauss-Jordan para este momento. No vamos a ejecutar una transpuesta, no vamos a ejecutar la inversa, el determinante, y todo el proceso que era con la matriz de identidad para poder hallar los coeficientes de cada uno. Para eso Python nos aligera, pero teniendo presente lo que vendría a ser el principio de la álgebra lineal. Entonces, para esto nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar una... ¿Se acuerdan cuando hacíamos álgebra lineal? Teníamos que establecer una variable, una fila o un vector de unos, porque ese uno me va a permitir a mí utilizar ese valor de 1 como si fuera una variable para mi intercepto. Y el siguiente valor que está dentro de mi x, para mi constante, o mi valor de constante, o que viene a ser x sub 0. Entonces, por eso vamos a ejecutar que sea z lineal. Entonces, vamos a llamarlo z. Z, ¿qué va a ser igual? Z va a ser igual a np, vamos a jalar numpy, y un nombre que va a ser punto c, subespacio, y abrimos corchetes. Entonces vamos a generar una matriz de unos, np1s. Entonces abrimos paréntesis y vamos a decir dentro de ahí cuántos unos voy a colocar. Si nos damos cuenta, leemos, tenemos 699. Pero imaginemos que tengo millones de millones. Entonces no voy a poner millones de minutos. Entonces para eso utilizo el comando len, que vendría a ser el tamaño. ¿De quién? De nuestra variable x. Entonces a esta variable x le voy a adicionar el vector x, coma, vector x. Entonces le vamos a ponerle coma, vector x. Entonces, ¿qué es lo que me ha hecho? Ejecutamos con F9 y lo que me hace es generar una variable z con unos. Ahora ustedes miran, ¿por qué estoy adicionándole unos? Porque la función lineal es igual a y es igual a ax más b. O en el caso que he puesto la fórmula mx más b. ¿Qué es m? La pendiente. X es mi variable x que tengo aquí. Y más b que vendría a ser mi intercepto. Entonces, el 1 me va a servir a mí para poder hallar el intercepto. Entonces, ya, listo. Una vez que tengo. Ahora vamos a trabajar con z. Una vez que tengo esto, vamos a utilizar la función de error mínimo cuadrado. Como le dije, la función de mínimos cuadrados es establecer una pendiente donde la sumatoria de la diferencia de la variable dependiente y menos la variable predictora y al cuadrado sea el mínimo. Entonces, para eso establecemos el siguiente valor. Ponemos valor, vamos a llamarle a este objeto valor, es igual valor es igual a np.lineal g y la inversa. Una vez que tengo la inversa, haremos corchetes, ponemos z, punto t. ¿Qué me dice punto t? No es una multiplicación. Significa que estamos haciendo la transpuesta de mi matriz. Y ahora,
para yo multiplicar entre matrices, no puedo utilizar lo que utilizamos en Excel o en otra fórmula, variable asterisco que es multiplicación, sino utilizamos el punto dot. Punto dot significa que puedo multiplicar matriz. ¿Qué es lo que voy a multiplicar? Mi matriz Z, la matriz de unos, ¿verdad? Entonces, este comando, acá sale con comillas, con paréntesis, no con corchetes. Listo. Una vez que tengo esto, tengo que seguir multiplicando. Punto dot, ¿qué matriz? La matriz Z, igual a transpuesta de esto, y multiplicamos la matriz, la matriz Y. Entonces, ejecutamos, dice NumPy linear G, acá no es punto, y me ejecuta. Entonces, me genera un valor, este valor. ¿Y este valor qué es? ¿Para qué me sirve este valor? Este valor me va a servir a mí para poder hallar, es como decir, el intercepto y la pendiente. ¿Ya? Entonces, este valor para mí va a poder determinar, en base a la gráfica que vamos a establecer fundamentalmente después, la importancia que tiene. Ahora, ¿por qué hemos puesto punto dot, punto dot, punto dot? Porque si deseamos en álgebra lineal con el método Gauss-Jordan, tenemos que hacer la inversa, la transpuesta y el determinante. Entonces, si lo hacemos paso por paso, imagínense cuánto nos íbamos a demorar haciendo este ejercicio, ¿no? Demasiado. Entonces, ejecutando esta línea de código que es mucho más sencilla, nos hizo en un momento. Entonces, para esto nosotros vamos a establecer lo siguiente valor xnew. Xnew, ¿qué va a hacer? Vamos a generar un array en el cual me va a permitir a mí establecer dos valores que vendría a ser en base a toda la longitud de 0 a 100. ¿Por qué de 0 a 100? Porque cuando hemos hecho describe y hemos eliminado el valor atípico, nos hemos dado cuenta que simplemente el valor máximo de mi variable x está en 100. Por ejemplo, no me creen, entonces podemos ejecutar el describe. Datos. Entonces, si dan cuenta aquí, ven aquí el máximo, en esta parte de aquí, donde ven que se mueve el mouse, en la línea donde está azul, dice máximo 100. Entonces, antes era 3520, pero como ya hemos eliminado ese valor típico, nos quedamos con nuestro valor de 100. Entonces vamos a generar un gráfico en punto máximo. Entonces, en base a esto, vamos a generar otra variable. Este xnew, que va a ser 1, es igual a np.c. Este np.c guión bajo me permite unir a mí dos valores, dos arrays dentro de la librería NumPy. Entonces, ¿qué es lo que voy a unir? Voy a unir otra variable una variable de unos, pero en esta variable de unos va a estar igual con la longitud. ¿De quién? Nuestra longitud de... ¿La longitud de quién? De la variable que hemos establecido el xnew. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos esto, ¿con qué lo unimos? Con el coma, con el xnew. Ejecutamos y xnew... no, x no está definido, porque todavía no le he ejecutado ese código. Y lo ejecutamos con F9. Está botando error aquí. Un error. Ya. Es que lo que pasa es que esto tengo que ejecutarlo como si fuera una copia. A ver. Y genial. Lo corro. Entonces, una vez que tengo esto
si ejecuto la celda 29, me manda error. ¿Por qué? Porque dice name x new is not defined. No está definido, pero yo lo he definido anteriormente. Pero si dan cuenta, tiene que ser con mayúscula. Entonces, hay que tener en Python bastante cuidado en cómo está escrito y lo que estoy llamando para escribir. Si una vez que ya lo he ejecutado con F9, me ejecuta esto, ¿no? Simplemente. Entonces, como le he puesto 100 para yo ejecutar toda mi base de datos, lo vuelvo a ejecutar y ya me deja la valor 100. Entonces, una vez que tengo yo esto, vamos a poder graficarlo, ¿no? Entonces, ahora, una vez que tengo esto, voy a generar mi predicción. Y subión prep es igual a x subión y subión prep es igual a x subión subión 1 punto dot de quién? De mi celda valor. Ya, el YPREP. Tengo estos dos valores. Ahora vamos a graficar. Estamos con plt.plot. ¿Qué vamos a graficar? En el X va a estar el X new. Y en el Y va a estar mi Y-prep. Y yo le voy a colorear y le voy a dar un color que vendría a ser listo. Pero el plot lo que hace es unir una línea. Ahí. Entonces, vamos a utilizar el x.scatter, que me sirve para graficar los puntos, en el cual en este punto scatter vamos a poner el x y el y normal. Entonces, si yo ejecuto estos dos, vamos a ver qué es lo que me impresiona. Se me graficó. Vamos acá, plots, y vamos aquí, andaco. Entonces, ¿se dan cuenta? Me grafica. Esta es la línea. Pero la línea no me permite, no está bien graficada. Entonces vamos a cambiar de color. Entonces, en vez de ponerle blue, vamos a ponerle red. Ejecutamos de nuevo. Una vez que esté ejecutado, se dan cuenta, es la misma gráfica, pero simplemente me cambia el color. Ahora, esta línea yo la puedo hacer mucho más gruesa, los puntos los puedo hacer mucho más chiquitos, la línea la puedo graficar, puedo poner los puntos de acá, los labels del X, del Y, el título, la leyenda, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahora? En base a álgebra lineal, programando Python solamente con Python, sin utilizar ningún tipo de derivada, ningún tipo de machine learning, hemos graficado y hemos podido hallar la pendiente utilizando mínimos cuadrados y el modelo más óptimo. Entonces, si yo quiero establecer un modelo de machine learning con una regresión lineal simple, simplemente con este código desarrollado aquí, yo ya tengo mi modelo. Pero como le dije, el mundo de la base de datos no es tan simple. Siempre tengo modelos más complejos. Entonces, ya hemos hecho una forma de establecer y utilizar álgebra lineal. ¿Se acuerdan que les mostré en las presentaciones unas fórmulas que era con la derivada parcial de m, de la pendiente, la derivada parcial del intercepto y la función de mínimo cuadrado y el learning rate? Esa función no es solamente para que ustedes la vean, sino también para que ustedes la apliquen. Entonces, vamos a aplicarlas ahorita. Entonces, vamos a poner segundo método. Aquí. Otra forma. Oiga. Otra forma. Gradiente. Listo. Entonces, con learning rate. ¿Se acuerdan cuando les puse en la gráfica, en el video, que ustedes estaban dentro de una montaña, una colina y tenían que buscar el punto mínimo? Entonces, vamos a utilizar justo esas fórmulas y ese principio de learning rate para este modelo. Ahora, el modelo de gradiente descendente se utiliza
en casi todos los modelos de Machine Learning, incluso en Deep Learning, utilizando TensorFlow. Entonces, nos bastaría un poco de eso. Entonces, para esto, nosotros lo que vamos a establecer es las siguientes variables. Vamos a poner que n, que es independiente, es igual a 0. C, que es el intercepto, es igual a 0. Vamos a poner que mi learning rate, vamos a llamar L, que vendría a ser 0.0001. Vamos a ponerle 0, 1, para que ustedes vean cuando ejecutamos el código, cómo ejecuta, y cambiando el learning rate, cómo ejecuta. ¿Se acuerdan cuando les puse una animación donde la línea se movía desde la parte del eje horizontal X hasta fundar un punto? Vamos a hacer eso aquí, cómo se ejecuta el código. Entonces, para eso vamos a utilizar cuántos pasos voy a establecer, o cuántos pasos, ¿no? Voy a utilizar cuántas iteraciones, digamos pasos. Vamos a llamarle que tenga 1000 iteraciones. Una vez que tenga 1000 iteraciones, vamos a establecer el número, que es n. Cuando les mostré las fórmulas, estas fórmulas simplemente a mí me permitían establecer lo que era lo más importante, que tendría que ser el número de líneas que hay. Entonces, para eso le ponemos, ¿cuánto vamos a ponerle? La longitud, que es el flow, que tendría que ser una, por si es que existe en esto, la longitud de quién. La longitud de X. Listo. Entonces, una vez que tengo esto, vamos a realizar una función for. Entonces, ¿el for para qué nos sirve? Para generar interacciones, ¿no? En cualquier tipo de programación siempre usamos el for. Entonces vamos a hacer el for. For. ¿El for de dónde? Vamos a hacer un for a dónde. For i en rush para pasos. Listo. Entonces, yo ejecuto con Enter y automáticamente aparecen los puntitos. ¿Se dan cuenta la tabulación que aparece? Ya no aparece directamente orientado, alineado, ¿no? Está tabulado un poco más allá. Porque en Python el for siempre establece así. Si yo lo jalo y empieza a tipear aquí, pues no va a ejecutar mi código. Entonces siempre tengo que respetar las tabulaciones. Entonces para eso me parece tabulación ahí. Entonces yo voy a poner un y-grep1, Entonces yo no puedo, ¿por qué le pongo 1? Porque ya en mi código anterior voy a utilizar ypret. Entonces no puedo utilizar el mismo nombre. En teoría sí puedo, pero ya estaría borrando el valor que voy a obtener en este código que voy a ejecutar y ya no tendría el anterior. Entonces, prefiero llamarlo con otro nombre y grabarlo dentro de mi RAM, el otro valor. Para este JPEG igual, ¿qué va a hacer? La fórmula simple, ¿no? De una regresión lineal simple. M por X. ¿Más qué? Más C. Esta es la fórmula de regresión lineal simple. Entonces, para esto vamos a hacer las derivadas. La derivada parcial con respecto a M. Abrimos paréntesis, que debe ser menos 2 sobre N, que debe ser el número, y vamos a hacer un espacio por N. Bueno, vamos a poner derivada. Derivada con respecto a N. Debe ser, abrimos paréntesis, menos 2 entre N, y vamos a multiplicar. ¿Por qué? Porque es la sumatoria. ¿Se acuerdan que decías la sumatoria? ¿De quién? De X. ¿Por qué? Por la resta entre mi Y menos mi Ypret. Pero mi Y, ¿cuál Y? El Ypret 1 que establecí. Entonces ya tengo esto, lo continúo y hago mi otra derivada. Derivada con respecto a C. Y es casi similar, ¿no? Porque simplemente estamos derivando una misma función con respecto a la otra variable. Por la sumatoria de quién? De mi Y menos si está en minúscula con minúscula y como estamos poniendo. Y es subió en pred, subió en 1. Ya. Ahora, ya hemos hecho las derivadas.
Ahora tengo que establecer el learning rate. Entonces, para usar mi learning rate, pongo n. n es igual a la pendiente, y pongo la misma pendiente menos el learning rate, pero mi learning rate en mayúscula. ¿Por quién? Por la derivada con respecto a n. Y lo mismo hacemos con c. c es igual a c menos el learning rate, ¿por quién? Por la derivada con respecto a c. Listo. Ya tengo esos dos valores. Ya terminé dentro de mi bucle for. Ah, no, acá es derivada. Derivada. Como está escrito, porque si no, no voy a ejecutar. Completo C. Listo. Entonces ya ejecuté todo lo que tengo que hacer dentro del for. Ahora vamos a establecer el valor. Valor 1. ¿Es igual a qué? np.array. Vamos a hacer un array. ¿De quién? Del intercepto y de mi pendiente. Vamos a ejecutar esto. Me va a salir error. Lo primero sale error. Vamos a ir no va a salir error, pero vamos a ir a lo que yo quiero ayer, mi variable 1. Vamos a mirar variable 1 y me dicen none. ¿Por qué dicen none? Que no hay ningún valor. Porque mi learning rate no es lo suficientemente pequeño o importante para poder interrelacionar dentro de mi función. Entonces, vamos a hacer mi learning rate un poco más pequeño. Y volvemos a ejecutar. Ahora sí. ¿Se dan cuenta? Ya tengo valor dentro de mi learning rate. Entonces, si nosotros comparamos este valor con el valor que hallamos dentro de mi álgebra lineal, si bien es cierto, no son iguales, pero son similares. Por ejemplo, tengo que mi intercepto en álgebra lineal era menos 0.1, pero el intercepto dentro de mi modelo de gradiente descendente es 0.008, casi 1. Mi pendiente era de 1, y aquí en mi otro modelo de gradiente descendente es 0.998, ¿no? Casi similar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es graficar. Entonces, quiero graficar esto para poder ver cómo es. Pero yo antes de graficar tengo que predecir. Pongo mi yes-pred. Sí, pred2. Vamos a ver si voy a trabajar el pendiente pred2. Es igual a n por x más c. Entonces, busco mi valor y2 y estos son mis valores prehechos, o sea, ya he predecido estos valores. Entonces, yo voy a comparar estos valores que ya he predecido con mi valor original. ¿Se dan cuenta? En algunos puntos es similar. Por ejemplo, en mi primer dato era 21.5 y utilizando gradiente descendente tengo 23. ¿Por qué? Porque simplemente cuando nosotros vemos la gráfica, tengo bastantes valores dispersos. ¿Se dan cuenta? Esta es mi línea, la línea roja, y la distancia que existe entre este punto donde está la manito hasta la línea es el error de ese punto. Entonces, lo que consiste en el error medio cuadrático es la sumatoria de todos esos errores que existen desde mi punto hasta mi línea predicha, la menor, la sumatoria de menores. Entonces, cuando les mostré esa gráfica, cómo se interactuaba de acuerdo al learning rate, entonces busca donde la sumatoria de sus errores sea la menor. Entonces, en este modelo se ha establecido que esta línea, con esta pendiente, los valores y la sumatoria de los errores mínimos cuadráticos es mínima con respecto a otras pendientes. Entonces, ya tengo esto. Ya tengo los valores predichos, ahora tengo que graficar. Entonces, para eso hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos que graficar con el plot y con scatter. plt.scatter x, y plt.plot. Graficamos en esto, vamos a hacer un
pequeña tupla del min, ¿de quién? De x. ¿Por qué min? Porque vamos a irnos en el x desde el mínimo hasta el máximo. ¿Y de quién? Del x. Esos dos valores van a estar dentro del x. Ahora vamos a verificar los valores mínimos de quién, de mi y sub-guión 2, así con línea 2. Y esto le vamos a poner, necesitan corchetes porque tiene que ser como si fuera uno solo. Listo. Max. Sub-guión y, sub-guión 2. Listo. Entonces, ahora, ¿qué color le voy a poner? Si en el otro anterior le puse red, ahora si quiero, ¿cómo llamo el color? Lo ponemos con la letra C, pero coma C es igual green. Listo. Entonces ya tengo mis dos gráficos. Graficamos y las unimos en una sola, con F9, seleccionamos lo que quiero ejecutar y me gráfico. Entonces, vuelvo a abrir mi plot y si se dan cuenta, estas son las líneas. La línea de arriba, el gráfico de arriba, donde ves la pendiente de color rojo, es mi gráfico obtenido en base a álgebra lineal. Y la parte de abajo, el gráfico de abajo, es la pendiente obtenida utilizando gradiente descendente junto con el learning rate. ¿Se dan cuenta que ambas prácticamente son similares? Y eso que nosotros teníamos valores casi próximos. ¿A qué me refiero con estos valores casi próximos? A estos dos. En donde dice valor y valor 1. No son, ¿se acuerdan que dije que eran distintos pero casi similares? En nuestra base de datos, que son de 700 valores de saturaciones de líneas, esta diferencia pequeña se representa en un gráfico que debería ser mínimo. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos formas de desarrollar y obtener un mismo resultado utilizando programación en Python sin utilizar un modelo de Machine Learning. Y ahora vamos a lo que vinimos, usando un modelo de Machine Learning. Entonces, para esto, vamos a utilizar una librería que les comenté. Vamos a poner acá otra forma que podría ser Machine Learning. Listo. Entonces, en este modelo de Machine Learning, vamos a utilizar una librería sklearn, que es una abreviación de scikit-learn. Una scikit-learn es una herramienta muy, muy importante para lo que es el mundo de Machine Learning, donde esta librería alberga distintos modelos de Machine Learning, tales como, le voy a adelantar ya, regresión lineal, Rich, Lasso, Lasso CB, Rich CB, CDM, que es Super Vector Machine, kernel, que tendría que ser con el KNN, tendría que ser K-Neighbors, vecinos más cercanos, árboles normales, que tendría que ser árbol de decisión, pero más elevado que los árboles, ¿qué puede haber? Un random forest, un bosque de árboles. ¿Y qué es mejor que un random forest? Un gradient boost. Entonces, el nombre de gradient boost se asemeja con gradiente descendente, sí, es lo que más allá habla. Pero, ¿qué es boost? Utilizamos un modelo de Sember que, si el día de mañana nos da tiempo, les voy a explicar cómo funciona este Sember. Como esto es un webinar que nos hemos extendido bastante, pero quiero que ustedes sepan que necesitan aprender ciertas cosas, vamos a ver que el modelo de Machine Learning en regresión lineal es tan simple que no necesita hiperparámetros. El día de mañana vamos a utilizar un modelo avanzado donde sí tenemos que modificar hiperparámetros. Entonces, ahora utilizamos Machine Learning. Utilizamos from sklearn. Punto linear
linear model, importamos la librería de linear regreso. Listo, linear regreso. Ejecutamos. Entonces ya hemos importado mi modelo de regresión lineal. Para esto, lo que yo tengo que establecer es, este modelo, hacer regresión lineal simple, no vamos a dividir la data en data de entrenamiento y data de test. ¿Qué es una data de entrenamiento? Una data de entrenamiento es la data que me sirve a mí para entrenar mi modelo de Machine Learning, y mi data de test es mi data donde voy a testear que los valores predichos utilizados en mi modelo de entrenamiento se asemejan o no. Me va a servir para comparar cuán efectivo es mi modelo. Entonces, para esto vamos a invocar la librería de línea regreso. Vamos a llamar LR. LR es igual linear regression. Entre paréntesis, y ejecutamos. Ya llamamos. Porque es simple. Entonces, a esto nosotros vamos a redimensionar mi variable X y mi variable Y. Entonces, ¿por qué vamos a redimensionar? Porque si se dan cuenta aquí, cuando me voy a la variable X, me dice que es un array of float 64. ¿Qué es array of float? Es un array de valores decimales. ¿Y qué significa array of int 32? Que es de valores enteros. Pero cuando te vas a la variable X, que es un array of float, me dice un 6, que entre paréntesis está 699, 699, nada. Entonces, yo para utilizar mi linear regresor, tengo que transformar ese valor de 699, nada, a 699,1. Es decir, voy a transformar ese vector que tengo a una matriz de 699 por 1. Entonces, para eso utilizamos la variable X. La variable X, que vendría a ser la misma variable punto reshape. Reshape es, como dice, shape es forma, y re es darle una nueva forma. Entonces, ¿qué forma le voy a dar? Pongo dentro de paréntesis la cantidad o el número de filas y columnas que yo quiero. ¿Se acuerdan que le dije 699.1? Yo puedo poner 699, así, pero imagínense que yo tengo una variable de millones. No voy a estar escribiendo 199.566. Imagina que me equivoco un número, no va a correr. Entonces, para aligerar y hacerlo más simple, utilizo el comando len. Len me significa a mí determinar el tamaño del vector, el vector X. Y yo quiero que sea 1,1. Entonces, antes de ejecutar este código con el F9, quiero que verifiquen dónde está acá el punto azulcito, donde dice X, y acá dice 699. Yo ejecuto y automáticamente se va a cambiar 699.1. Entonces, yo recién con eso voy a poder ejecutar el modelo. Pero ya lo hice en el X, ahora tengo que hacer en el Y. Y es igual a y.reshape len, ¿de quién? A ver, yo tengo acá. Reshape len de y. La longitud del vector y, 1. Entonces, igual lo ejecuto, ya tengo ya mi modelo y. Entonces, vuelvo a ejecutar todo mi código. Listo. Ahora, vamos a entrenar el modelo. ¿Cómo es entrenar el modelo? LR, como lo he llamado, punto fit, que me sirve para entrenar, X, Y. Ejecuto, mi modelo ya está entrenado. Ya lo he entrenado. Ahora tengo que ver los números predichos. Y subguión LR, es el nombre que yo le voy a dar. Y utilizo LR y invoco a la función lr.predict
¿De quién? ¿Qué voy a predecir? Mi variable x. Le ejecuto y ya me generó la variable yr.predict. Estos son mis valores predichos. Entonces, ya una vez que tengo ya predicho mi valor, ahora tengo que graficarlo. Entonces pongo plt.scale.x, y mi plt.plot. ¿De quién? De lo mismo que ejecuta aquí, ¿no? Vamos a hacer esto. Vamos a ahorrar tiempo. Voy a copiar y pegar. Ya no va a ser green, sino le vamos a poner, se me ocurre un color que ya hemos hecho con red, ya hemos hecho con green. Ya lo. Y cambiamos acá. Ypred sería LR. Igual cambiamos aquí. Ponemos LR. Se ejecuta este código. Listo. Una vez que esté ejecutado, aquí está. Entonces, este de rojo, álgebra lineal, el rojo álgebra lineal, el verde, que es el normal, y el amarillo, que es por modelo de Machine Learning. ¿Se nota que prácticamente las líneas se superponen? Es obviamente porque los modelos son óptimos y me permite a mí establecer el valor que yo quiero. Entonces, dentro de mi modelo de Machine Learning, yo puedo establecer el intercepto. Entonces, claro. Entonces, vamos a verificar, vamos a obtener el intercepto. Por eso tenemos LR punto intercept bien, porque es lo que yo quiero, y LR y coeficiente. El coeficiente tiene que ser la pendiente. Listo. Ejecuto este código y me manda error. Ya. Es porque acá en vez de ser yo, es punto. Voy a ejecutar el código y me da los valores. Este valor que ven, array, que viene en la parte de abajo, está sombreado con azul, es igual a los valores que le di. A valor y a valor. Esos valores. ¿Se dan es 0. Menos 0.10 es idéntico, casi parecido al primer valor obtenido por álgebra lineal, igual 1. Entonces, podríamos decir, en base a estos tres valores, podemos nosotros establecer que mi modelo de regresión lineal utilizando Machine Learning obtiene los mismos valores realizados con álgebra lineal. Y los valores obtenidos en comparación del álgebra lineal, linear regression de Machine Learning y gradiente descendiente son similares. El hecho de que difiera un poco el gradiente descendente no significa que sea un valor o una forma de establecer equivocadamente una data, sino que simplemente cada modelo se adecua de una manera distinta a la data, a la base de datos. No podemos establecer o determinar y hallar o utilizar un modelo en todas las bases de datos. Hay modelos que se ajustan a distintas bases de datos y tienen mejores resultados. Tenemos como 8 modelos de predicción y todos quisieran utilizar el modelo más avanzado, pero a veces el modelo más simple entrega mejores valores que un modelo más avanzado.
Eso sería todo por este webinar. Así que nos hemos extendido un poco más con algo mucho más, algo tan sencillo. Eh, Espero que les haya gustado, hayan aprendido algo nuevo en base a lo que se ha desarrollado el día de hoy. El consejo que les puedo dar, que siempre existen distintas formas de hallar una solución a un solo problema. En este caso, hemos tenido un problema y un mismo resultado con tres formas distintas. Álgebra lineal, derivadas parciales y machine learning. Eso sería todo. En realidad, si el día de mañana están interesados para asistir al otro webinar, vamos a programar desde cero un modelo mucho más complejo, prácticamente de la vida real. Es decir, alguien que quiera hacer una tesis, alguien que quiera hacer una tesis de maestría, o alguien simplemente que quiera que está trabajando, puede utilizar esta data que les va a servir bastante. Vamos a utilizar un modelo de machine learning muy avanzado, modificando hiperparámetros y aprendiendo nuevos conceptos, tales como el overfitting, un modelo que está muy ajustado, que está sobreestimado, el overfitting y el underfitting, y así establecer learning curves, validación cruzada, que es lo último que se está estableciendo, y sería todo, ¿no? Los invito el día de mañana para que aprendan un poco más y quizás puedan aplicarlo en su carrera profesional, un trabajo de tesis, una maestría,